yo soy Martín Maldonado, yo soy médico de profesión. Mi esposa, Vera Quevedo, ella es licenciada en comunicación de profesión. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de darnos pues la opción de contar nuestra historia, ¿verdad? Nosotros teníamos una deuda de un poco más de $20,000, ¿verdad? Nosotros, bueno, más bien en mi caso, me sentía avergonzada, muy preocupada. No sabía en ese momento cómo pagar esa deuda de $20,000. Todo el dinero que recibíamos se iba para pagar las deudas entre carros, tarjetas de crédito, préstamos, ¿verdad? Y, al estar en esa situación sentía que el dinero se iba en un costal sin fondo, ¿verdad? En donde echábamos el dinero y nunca podíamos ver esa luz al final del túnel para lograr salir de esas deudas que nosotros teníamos. No sabíamos cómo salir, ¿verdad? En mi caso, pues así me sentía, muy avergonzada, con mucha ansiedad por el hecho de no saber qué camino tomar para lograr salir de esas deudas que nos aquejaban en ese momento. En mi caso, realmente yo me sentía frustrado porque a pesar de que uno tuviera ingresos, no se veían como tal, sino solo se veían que eran ingresos para pagar deudas. No se miraba que fueran ingresos con los cuales uno pudiese estar contento de que generó dinero, de que uno podía ahorrar, de que uno podía comprar algo libremente, sin esa pena de que uno se iba a quedar endeudado. Entonces eso generaba mucha frustración al momento de estar trabajando, básicamente, porque al final el salario no alcanzaba, todos iban deudas y lo que hacía falta comprar solo generaba otra deuda o aumentaba la deuda que teníamos. Entonces eso realmente a mí me dio un conjunto de sentimientos de impotencia, ¿verdad? De no ser como un buen papá que puede aportar a su familia, ¿verdad? Sentir esa frustración ante el compromiso de tener una familia, el poder venir y tenerla bien, porque eso es lo que todos queremos, y como cabeza de la casa nos sentimos como en esa obligación, pero yo realmente me sentía como ahogándome, porque sentía que no podía salir y cada vez se incrementaban más los números rojos, a pesar del esfuerzo que uno podía hacer en el día a día y en el mes a mes. Yo creo, y digamos en esta parte yo tal vez voy a concordar con Beira, que uno de nuestros momentos bien complicados es porque nosotros tuvimos un gran atraso en lo que respecta a la educación de nuestras hijas, la cual realmente fue todo el año, básicamente, llegando a un punto donde no sabíamos de dónde, porque realmente no teníamos de dónde, no sabíamos qué hacer. Se tomaron decisiones arrebatadas al final, decisiones en las cuales tuvimos que sufrir hasta cierto punto una humillación para poder venir y lograr como que solventar, aunque sea un poco, este problema en el que nos metimos solitos, ¿verdad? Porque ahí sí que fueron, nos dejamos llevar a veces por impulsos, por ofertas, ¿verdad? Por aprovechar una oportunidad sin pensarlo bien, ¿verdad? Entonces, ese punto fue bien complicado para nosotros. Incluso algo que al final también nos terminó como de hundir, por decirlo de alguna forma, fue que yo me quedé sin trabajo. Nosotros no teníamos una base, ¿verdad?, de un conocimiento previo de finanzas, porque desde, digamos, en mi caso, en ningún momento en mi casa me enseñaron cómo manejar las finanzas. O sea, yo no tenía la menor idea de qué hacer con el dinero. Entonces, cuando nos casamos, el dinero que entraba era para gastar. Cuando vimos que el dinero no alcanzaba, empezamos a pedir tarjetas de crédito para seguir gastando, ¿verdad? Entonces, escuchamos de un programa, ¿verdad?, de Zona Cero. Al principio nos costó mucho
tomarlo. Varias veces lo escuchamos y hasta la tercera vez nos decidimos a tomarlo. Este curso a nosotros realmente nos cambió la vida. Aprendimos a ordenar en primer lugar, ¿verdad?, nuestras finanzas, y luego pues aprendimos a cómo empezar a salir de las deudas que nosotros teníamos. Con paciencia y con el conocimiento que adquirimos en Zona Cero, poco a poco fuimos logrando salir de las deudas que nosotros teníamos, ¿verdad? Actualmente, pues ya tenemos una casa propia, ¿verdad? Los carros ya no los debemos, vamos al día en la colegiatura de nuestra hija pequeña. Nuestra hija grande pues está en una universidad pública y eso realmente nos ha dado una gran paz interior. Y sí hemos visto la diferencia entre la ansiedad que nos producía el tener las deudas, la vergüenza que nos producía en el no poder pagar esas deudas, en comparación de cómo ahora nos sentimos libres, ¿verdad? No hay nada que compense la paz, y la paz en gran parte la da una estabilidad financiera, una libertad financiera. Pero es un proceso en el que hemos visto avances y que con el conocimiento que nosotros adquirimos lo pudimos poner en práctica, ¿verdad? Entonces, sí, yo recomiendo muchísimo si pueden tomar este curso. La verdad es que a nosotros como pareja, como familia, nos cambió la vida. Ya no tenemos que decirle a mi mamá o a mi suegra prestarnos porque no nos alcanza, o ir a un banco en donde nos están va de llamar y llamar y llamar para cobrarnos. Ahora realmente todo lo que pues nosotros tenemos es en base a nuestro trabajo, sí, pero también en base a ese orden que hemos logrado tener. Logramos también construir un proyecto. Les cuento que no le trabajamos a nadie, nosotros pues pusimos una empresa y también esto que aprendimos nosotros lo aplicamos a esta empresa que ahora tenemos y que no es perfecta, pero por lo menos logramos hacerlo, lo que antes no habíamos logrado. Y digamos, en mi caso, yo tampoco tuve una orientación financiera. Sí sabía que mi mamá ahorraba, pero nunca me enseñó eso. Ella lo platicaba, pero sencillamente lo platicaba. Nunca recibí orientación al respecto. Como bien mencionaba Beira, cuando nos enteramos de todo el curso en Zona Cero, hubo cierta renuencia, que creo que al final fue porque creíamos que lo sabíamos todo y que sabíamos al final cómo íbamos a solucionar esta dificultad que estábamos pasando. Pero realmente no es así. Realmente uno tiene que poner los pies en la tierra y saber que uno tiene que dejarse llevar a veces por consejo. Uno podrá ser bastante inteligente en ciertas áreas, pero hay otras áreas donde necesitamos como que cierto apoyo y en la cual a veces tal vez ni nos lo han enseñado. A nosotros nos tomó tiempo tomar esa decisión porque pensamos que nosotros lo sabíamos todo. Esto viene a ser como parte como de un bloqueo que a veces uno tiene, el querer saber creer que uno sabe todo y que no necesita consejo de nadie. Entonces, romper eso nos costó, pero ahora que ya lo rompimos realmente, eso nos da otra perspectiva. Algo que nosotros estamos aprendiendo a hacer es tratar de orientar a nuestras hijas. Algo que tal vez con nosotros no existió. Nosotros estamos tratando de romper ese círculo y tratando de orientar a nuestras hijas para que ellas puedan manejar de mejor manera, de una forma más inteligente, todo lo que son sus finanzas. Y ya, pues, por último, Alex, solo quería comentar que nosotros nos dejábamos llevar mucho por compras por impulso, ¿verdad? Mirábamos esto, nos gustaba, lo quiero y aunque sea con la tarjeta lo pago, sin detenernos a pensar, realmente lo necesito, realmente lo puedo costear en este momento. Entonces, las emociones, ¿verdad?, juegan un papel bastante importante en el que uno se endeude. A veces hay que analizarse uno mismo y pensar por qué razón estoy haciendo esto, por qué me siento triste o por qué estoy enojado. Entonces necesito compensar esa emoción que no me agrada con una emoción placentera y que en nuestro caso era ir, comprar y endeudarnos.
El hecho de detenernos y si realmente lo necesito, no lo necesito, entonces me voy. Y si realmente después tengo el dinero, tengo el ahorro y lo quiero comprar, pues regresamos y lo compramos. De lo contrario, pues no lo hacemos ya por impulso. Hemos logrado superar eso y aprendimos al final de todas esas equivocaciones. ¿Qué consejos sabios desde su experiencia, desde la abundancia, ustedes mismos se darían o le darían a alguien más? En primer lugar, pues que no se gasten el dinero en cosas que no necesitan, ¿verdad? Que administren bien el dinero en cuestión de que hay que ahorrar, llevar un orden en sus finanzas. Eso les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? En ese presupuesto, incluir, ya lo van a ver ustedes, ¿verdad? En zona cero, pero es algo que a nosotros nos sirvió mucho, incluir en el presupuesto un rubro de ahorro, un rubro de inversión, un rubro de gastos y un rubro de generosidad. Y aparte, no tener un solo ingreso. Nosotros no podíamos vivir únicamente con el salario de mi esposo. Eso nos limitaba muchísimo y nos dimos cuenta que al tener un multiingresos es necesario, ¿verdad? Que tengan un trabajo fijo al principio y posteriormente, pues que vayan creando emprendimientos, ¿verdad? Emprendimientos, aunque sean pequeños, de parte del esposo, de parte de la esposa, diversificando servicios, porque al diversificar servicios vamos a tener varios ingresos. Y si nos hace falta un ingreso de un lado, tenemos ingreso del otro. Igual otro punto es que uno se planifique, porque realmente a uno no le gusta a veces planificar, sino a uno le gusta solo explotar, digámoslo así. Entonces realmente cuando uno planifica, uno pone más los pies en la tierra y comienza a ser más ordenado, ¿verdad? Lo otro es, a veces hay que romper como digamos, ese bloqueo que se dice que me lo merezco, entonces me lo tengo que comprar ya. Queremos agradecerles, Martín y Veira, su honestidad y su vulnerabilidad. Ellos están ya apoyando a más gente para poderlo liberar de la esclavitud que genera el tema del dinero. Así que